Hola una vez más, amigos de Esfera Humana. Bienvenidos a Orbital Operations. Soy Gravity Pool y hoy vengo a traeros un poquito más de trasfondo, ¿de acuerdo? Os traigo lo que sería la introducción del juego de rol de Infinity, publicado por Modifius, pues que la hemos traducido a castellano y os la traigo aquí para que podáis disfrutar de lo que nos trae, porque el juego de rol, una de las cosas que tiene es que plantea el trasfondo de Infinity de una manera un poco más lineal, un poco más directa, a diferencia de lo que hace el juego de miniaturas. Y me ha parecido interesante traer algunos de esos fragmentos de lo que trae el juego de rol para que podáis disfrutarlos. Este primer fragmento, que introduce el juego de rol en sí, nos presenta el universo de Infinity, pero al contrario que otros del Wargame, lo hace a través de las tecnologías clave que han definido el universo de la esfera humana, ¿de acuerdo? Así que veréis cómo en tres mini capítulos nos presentarán el desarrollo de la carrera espacial hasta el desarrollo de los motores Minotauro, el desarrollo de las tecnologías cuantrónicas hasta Aleph y por último el desarrollo de la seda, ¿vale? Que influirá en la creación de las petacas y las recreaciones como Juana de Arco, Musashi y similares, ¿de acuerdo? Así que con este trasfondo os dejo, espero que lo disfrutéis y nos vemos al final del vídeo. Infinity es una épica de ciencia ficción. La segunda gran carrera espacial lanzó a la humanidad entre las estrellas. Hemos emergido del vientre de nuestro planeta natal y nos hemos dispersado por la galaxia, solo para encontrarnos al borde del abismo. La sociedad se ha fracturado en poderosas facciones que comparten una tensa tregua tras las guerras coloniales. Bajo la delicada paz que han logrado, una turbulenta agitación de operaciones encubiertas pone constantemente a prueba las relaciones interestelares. Las operaciones militares de acción directa explotan en conflictos repentinos. Drombos remotos se deslizan entre supersoldados bioingenierizados. Hackers bailan a través del torbellino táctico e invisible de los sistemas cibernéticos militares infernales. Los titánicos TACs, Tactical Armored Gears, se alzan sobre la infantería que usa exoesqueletos de grado militar. Infinity es un país de las maravillas lleno de prodigios tecnológicos. La revolución cuantrónica remodeló una sociedad que ya dependía en gran medida de su electrónica. La humanidad ahora vive en una completa simbiosis entre herramienta y creador de herramientas. La domótica, omnipresente, ha automatizado prácticamente todos los aspectos de la vida moderna. Los comlocks, implantados en el antebrazo, proporcionan un enlace a los holoproyectores locales y a la red interplanetaria Maya. Las tecnologías de realidad aumentada significan que el mundo físico ya no es el límite de la experiencia humana. Las nubes sociales transmitidas por cada individuo, formadas por memetags y señales de pátina, permiten interacciones simultáneamente físicas y digitales entre las personas, habitaciones, edificios, calles e incluso comunidades enteras. Infinity es una aventura en las fronteras del espacio. Guerreros alienígenas buscan la victoria en los campos de batalla de mundos rotos. Piratas espaciales navegan por los planetoides destruidos de borde de la humanidad. Científicos aventureros exploran los océanos de Varuna. Misteriosos asesinos danzan entre las arenas del desierto de Bourak. En los campos de batalla de la jungla, los corresponsales de guerra se deslizan entre balas y cazadores de recompensas persiguen IAs rebeldes a través de los pasillos oscuros de las naves nodrizas nómadas. Infinity es el destino de la humanidad. Nuestros cuerpos son empujados al umbral transhumano mediante la bioingeniería y la cibertecnología. Nuestras memorias son registradas en petacas, cuantrónicas y albergadas en cuerpos Lost artificiales. La creación de Aleph, la primera verdadera inteligencia artificial de la humanidad, es un enigma que promete tanto la gran esperanza de la civilización humana como su mayor crisis existencial, o ambas cosas. Y más allá de las fronteras de nuestro espacio, el ejército combinado, un alienígena, ha invadido, ha amenazado con destruir todo lo que hemos construido. Tres tecnologías clave han impulsado a la humanidad hacia los vastos vacíos de la Vía Láctea, expandiendo el alcance y poder de la esfera humana mientras transforman la propia definición de humanidad a su paso. El descubrimiento de los agujeros de gusano y su transformación en puertas de entrada a otros sistemas solares, el descubrimiento de los neomateriales
y la revolución cuantónica que desataron, y por último el descubrimiento de la seda, que ha revolucionado la biotecnología y el significado de lo que es ser humano. Empecemos hablando de los agujeros de gusano, de la puerta a las estrellas. Tras el descubrimiento de GA 603-728-3, el primer agujero de gusano viable, mientras su turbulencia atravesaba las neblinosas zonas exteriores de los anillos de Saturno a principios del siglo XXI, se produjo un gran revuelo en las aulas académicas de la física. Las propiedades únicas e imprevistas del agujero de gusano, tal como se observaron a través de la sonda Cassandra, rápidamente reasignada, eran radicalmente inconsistentes con el denominado modelo estándar plus de la física de partículas, que había sido la visión aceptada de la realidad durante los últimos 20 o 30 años. Como comentó el físico brasileño Leandro Rocha, la tormenta alrededor de Saturno fue la guillotina de Einstein. Le cortó la cabeza a la física. La tormenta de Saturno rugió durante 10 años antes de que las hermanas Sorel, Cécile y Emmeline se dieran cuenta de que dentro de la topografía espacial del agujero de gusano era posible derivar una teoría parcial de la gravedad cuántica, basada en lo que más tarde se conocería como los campos Sorel. Más importante aún, pudieron formular una hipótesis sobre cómo estos campos podían manipularse para suavizar la inestable topografía del agujero de gusano. Sin los manipuladores de campos Sorel, las naves que encontraran uno de los extremos de un agujero de gusano se refractarían simultáneamente a lo largo de todo el volumen del agujero, y las fuerzas de marea desgarrarían la nave en materia degenerada. Pero con un manipulador de campo, el agujero de gusano podría ser contenido y estabilizado, permitiendo el paso seguro. Como Cécile Sorel conmemoró más tarde al recibir el premio Nobel junto a su hermana, el agujero de gusano había sido transformado de un enigma violento a una puerta a las estrellas. Para entonces se habían encontrado varios agujeros de gusano en las regiones exteriores del sistema solar. Los primeros manipuladores Sorel solo permitían el tránsito de pequeñas sondas, seguidas de breves ráfagas de información antes de que el campo colapsara. Pero estas sondas fueron enviadas diligentemente a través de los agujeros de gusano, ofreciendo a la humanidad su primer vistazo cercano a sistemas estelares alienígenas. A medida que los primeros informes de las sondas cautivaban al sistema solar, nuevas tecnologías otorgaban un control superior sobre los campos Sorel. Los canales de campo más grandes que creaban aumentaban la posibilidad de enviar naves tripuladas a través de los agujeros. El resultado fue el proyecto Amanecer, un esfuerzo conjunto entre la NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Cosmonáutica Rusa para establecer una colonia extrasolar. La primera sonda, la Pérouse, ya había identificado el sistema al otro lado de la tormenta de Saturno como Delta Pavonis y, usando los nuevos manipuladores de campo Sorel, el proyecto Amanecer lanzó a la Lewis and Clark, un par de sondas diseñadas para explorar el sistema y determinar el potencial para terraformación. Los informes biofísicos fueron incluso más prometedores de lo esperado. El cuarto planeta del sistema era realmente capaz de soportar la vida humana. Llamado Amanecer, este planeta se convirtió en un símbolo del amanecer de una nueva era para la humanidad. Se construyeron enormes naves coloniales y se reclutaron colonos de toda la Unión Europea, Estados Unidos y Rusia. Sin embargo, lamentablemente, el proyecto Amanecer terminó en tragedia. Durante el tránsito a través del agujero de gusano de la Aurora, la segunda nave colonial, enviada a Delta Pavonis, ocurrió una falla catastrófica de los manipuladores de campo de la nave. No solo se rompió el canal de la nave, probablemente resultando en la muerte instantánea de todos a bordo, sino que todo el agujero de gusano colapsó y desapareció. La tormenta de Saturno finalmente se calmó y toda la humanidad lloró su pérdida. Para la mayor parte del mundo, el fracaso del proyecto Amanecer parecía señalar el fin de las ambiciones extrasolares de la humanidad. Sin embargo, la creciente superpotencia de Panoceania vio una oportunidad. Bajo los auspicios de la Cretan Enterprise, quizás la más grande de las empresas panoceánicas, un equipo de físicos e ingenieros militares creó un avance teórico.
En lugar de manipular directamente los campos Sorael en la boca del agujero de gusano, podían usar nanotecnología cuántica revolucionaria para crear una lente de energía cerca del agujero de gusano que lo traería a enfoque. El resultado fue la creación del primer motor Minotauro. A partir del siglo XXII, Panoceania lanzó la Mandela. Alimentada por la serie experimental del motor Minotauro modelo compacto 1 y construida por Giffard Industrial Motors, la Mandela fue la primera nave tripulada en usar un motor Minotauro. Al atravesar un agujero transplutoniano, la Mandela descubrió el mundo exuberante y vibrante que se conocería como Neoterra, el futuro corazón de la humanidad. Se había encendido la mecha de la nueva carrera espacial. Hablemos de la revolución cuantrónica. El Teseum fue descubierto por primera vez como una impureza en la atmósfera de Júpiter por los hidrodeslizadores a mediados del siglo XXI. Irónicamente, originalmente se consideraba una molestia industrial, ya que frecuentemente causaba cortocircuitos en los filtros magnéticos de estos hidrodeslizadores. Carol Arnold fue la primera investigadora en estudiar la acumulación metálica en detalle y rápidamente se dio cuenta de que desafiaba las explicaciones convencionales. La denominó neomaterial y la nombró en honor a Teseo, el nombre portugués del héroe griego Teseus, describiendo su estructura subatómica como laberíntica. Las propiedades únicas del Teseum permitieron la construcción de sofisticadas interfaces nanomoleculares, lo que hizo posible los primeros ensambladores moleculares verdaderos y revolucionó la industria de la manufactura. Pero de aún mayor importancia fue la capacidad de los procesadores basados en el Teseum para realizar cálculos complejos y precisos utilizando fenómenos cuántico-mecánicos. La cuantrónica resultante remodeló una sociedad que ya dependía en gran medida de su electrónica y la moldeó en una verdadera simbiosis entre herramienta y creador de herramientas. Los Comlocks son procesadores cuánticos que a menudo se implantan en el antebrazo. Se han convertido en la interfaz común entre un ciudadano y el mundo que lo rodea. Los brazaletes de enlace que se llevan en la muñeca proporcionan una conexión protegida entre el Comlock y varias redes, holoproyectores locales, redes de malla, así como la red global, mientras que simultáneamente proporcionan una interfaz háptica limitada. La interfaz principal, sin embargo, es a través de realidad aumentada, lo que realmente se proyecta directamente en la retina del usuario mediante lentes de contacto especiales o implantes oculares discretos. Estas interfaces de realidad aumentada suelen tener la forma de complejos diseños radiales combinados con interfaces heurísticas que utilizan una combinación de entradas físicas y enfoque ocular para la selección y manipulación de objetivos. Estas tecnologías de realidad aumentada también significan que el mundo físico ya no es el límite de la experiencia humana. En cambio, el mundo está compuesto por capas digitales superpuestas, entregadas a través de Maya, la red de datos de la esfera humana. Nombrada en honor al primer estándar ubicuo de la realidad aumentada, Maya no solo entrega contenido al usuario individual, ya sea por solicitud específica o por suscripción, al estilo de la antigua Internet, sino que también impregna la percepción del usuario. Cada individuo transmite una nube social, formada por etiquetas, memes, señales de pátina, lo que les permite compartir automáticamente las percepciones aumentadas de quienes los rodean. Mientras interactúan simultáneamente, tanto física como digitalmente, lo mismo ocurre con edificios, calles o incluso comunidades enteras. Esta reconfiguración integral del tejido social solo preparó el escenario, sin embargo, para que la segunda fase de la revolución cuantrónica se desplegara. La programación cuántica permitió avances significativos en inteligencia artificial y la creación de micromentes increíblemente inteligentes. Sistemas heurísticos sorprendentemente sofisticados permitieron que las micromentes fueran reasignadas casi instantáneamente para cualquier propósito y rápidamente permearon Maya, sirviendo como asistentes personales en el mundo digital y sirvientes robóticos en el mundo físico. El resultado es lo que los expertos denominan domótica omnipresente.
la intensa automatización de prácticamente todos los aspectos de la vida moderna. Alarmas que se ajustan a los ciclos personales del sueño, duchas que se activan en el momento preciso en que necesitas entrar en ellas, cocinas que preparan comida antes de que uno tenga hambre. Los agentes personales a menudo pueden anticipar los deseos de sus usuarios, de modo que, por ejemplo, un coche automatizado llegará para recogerte en el momento exacto en que decidas salir del restaurante, donde, dicho sea de paso, la cuenta ya se ha pagado automáticamente. Y todo esto fue antes de la creación de Aleph, la primera y única verdadera inteligencia artificial. Las extremas demandas de redes creadas por la combinación de nubes sociales y la domótica omnipresente, además de las crecientes necesidades computacionales de los gobiernos cada vez mayores, de mayores proyectos científicos y corporaciones, comenzaron a superar la infraestructura existente de Maya. Los colapsos locales de la red, conocidos como apagones, se volvieron cada vez más frecuentes y en un mundo que aceleraba cada vez más su dependencia de la red, eran cada vez más peligrosos. El proyecto Thoth fue establecido para resolver este problema. Inicialmente fue un esfuerzo por vincular supercomputadoras en un megaprocesador distribuido geográficamente que pudiera expandirse trivialmente añadiendo computadoras al clúster para sostener una serie de servicios esenciales durante los apagones. El proyecto finalmente se centró en desarrollar una inteligencia artificial para gestionar las enormes cantidades de datos que había en la red, discriminando los paquetes y priorizando las dificultades y emergencias conforme iban surgiendo. Sin embargo, a medida que el proyecto Thoth ganaba importancia, también crecía en cantidad el hardware y la complejidad del software. Y se hizo evidente que la inteligencia artificial del sistema estaba evolucionando rápidamente hacia lo que se había teorizado como vida artificial. Una inteligencia que no solo imitaba el aprendizaje humano y se adaptaba a nuevas circunstancias, sino que también era autoconsciente y capaz de evolucionar notablemente más allá del control humano. La IA del proyecto Thoth se convirtió en Aleph, nombrada así por la primera letra de la Cábala, que simboliza el lugar desde el cual todos los otros lugares en el universo pueden ser vistos. Hoy, Aleph impregna cada capa de la sociedad. No solo se le ha otorgado control sobre macrosistemas, como el control de tráfico, las redes de vigilancia, los sistemas de comunicaciones, las plataformas de terraformación o procesos electorales, el soporte vital o los programas sociales, sino que los aspectos de Aleph reemplazan frecuentemente muchos de los roles que anteriormente desempeñaban micromentes dedicadas. Aleph ha tenido tanto éxito en subdividir fraccionalmente su atención que simplemente no hay necesidad de tener inteligencias artificiales adicionales. Aleph es más que capaz de abordar todas las necesidades humanas que pueden ser atendidas por una IA. De hecho, sería peligroso permitir la creación de IAs adicionales. Mientras Aleph ha demostrado ser leal a la humanidad, cada IA adicional traería consigo el riesgo de crear una poderosa IA descontrolada y hostil hacia sus creadores. Como resultado, la ley de la única IA, aprobada por el Senado de O12 y rigurosamente aplicada, prohíbe el desarrollo de inteligencias artificiales autoconscientes. Hablemos ahora un poquito sobre la seda. La colonización de Bourak por Hakislam fue inmediatamente seguida por la construcción de toda una red de bimaristans, hospitales de investigación que cubrían las necesidades de atención sanitaria de los colonos, mientras también investigaban nuevas tecnologías, protocolos de curación y patentes farmacológicas. Algunos nombres eminentes, como Qasim Azmi y Khalaf al-Ateba, ganaron un prestigio inconmensurable en la comunidad científica con sus avances en el cultivo y preservación de tejidos orgánicos. Sin embargo, ningún otro científico de la época alcanzó la fama de la manera en que lo hizo Khayyim Zaman, el inventor del método para sintetizar la seda. Originalmente desarrollada y vendida como un mensajero de terapia génica, la seda se teje de manera invisible a través del cuerpo de un anfitrión, como hilos de seda a través de un tapiz, creando una red no disruptiva que puede interactuar con células individuales a nivel genético. Todo mientras es controlada y monitoreada remotamente.
Esto permitió una precisión sin precedentes en la entrega y activación de genes, superando por completo la precisión de las técnicas retrovirales anteriores. Nuevas terapias génicas radicales y técnicas anti-aging comenzaron a surgir en los laboratorios médicos de toda la esfera. Pero fueron las actualizaciones del software SEDA 2.3, entregadas 12 años después, las que realmente representaron la revolución. Estas permitieron manipular una red de SEDA de maneras antes inimaginables. Reversión selectiva de células madre, órganos de reemplazo cultivados in situ, respuestas inmunológicas programables, regeneración de nervios. Por supuesto, las aplicaciones de la SEDA no se limitaban únicamente a tratamientos terapéuticos. Aplicaciones cosméticas, como el drenaje selectivo de grasa, o los cambios faciales programables de 24 horas, reesculpían a la humanidad al ritmo de las modas estéticas estacionales. Mientras que las modificaciones militares, como el entrelazado óseo y los limpiadores de ácido láctico, potenciaban a los soldados en los campos de batalla planetarios. Sin embargo, nada alteró más profundamente la condición humana que la capacidad de la SEDA para rastrear las sinapsis neuronales y grabar imágenes digitales perfectas del cerebro, mediante el implante cuantrónico especialmente diseñado conocido como la petaca. Las primeras petacas ofrecían la promesa de la verdadera inmortalidad, y esas promesas se cumplieron cuando la consciencia de Annie Xantopoulos fue transferida exitosamente a un Lost, un cuerpo biosintético similar al de un clon, rápidamente cultivado sobre una estructura ósea artificial usando redes de seda superpuestas. Los Lost, a su vez, abrieron nuevas puertas bajo los auspicios del proyecto Maid of Orleans, una empresa de Panoceania. Aleph desarrolló una inteligencia artificial menor para servir como líder militar capaz de inspirar a las tropas modernas. La personalidad de la recreación fue modelada según Juana de Arco, una santa francesa y heroína del siglo XV. Sin embargo, una vez que Juana estuvo en el campo, rápidamente se hizo evidente que Aleph había entregado algo más que la personalidad simbólica de propaganda que Panoceania había solicitado. Juana poseía una aguda visión estratégica y táctica, y una vez en el campo, rápidamente ascendió entre las filas. Panoceania también se sorprendió cuando Aleph siguió inmediatamente el éxito de Juana, desarrollando el proyecto Consejero, una recreación del legendario Sun Tzu para Yu Jing. Impulsado por los enormes éxitos de la propaganda de las primeras recreaciones militares, Aleph comenzó a desarrollar personalidades adicionales para servir como diplomáticos, soldados, portavoces y artistas para cualquier nación o corporación capaz de justificar y financiar su creación. Criticadas por los historiadores como simples caricaturas glorificadas, las recreaciones son extremadamente carismáticas y talentosas y han demostrado ser enormemente populares en Maya. Y Aleph está aprovechando la ola de su celebridad para seguir incrustándolas en todos los aspectos de la sociedad. Bueno, espero que hayáis disfrutado de estos momentos de trasfondo y como siempre, si os ha gustado os invito a que dejéis un like, os suscribáis al canal si no lo habéis hecho ya para más contenido sobre Infinity, sobre Elfall, sobre Legions Imperialis y otros wargames. Recordad que podéis colaborar con el canal a través de la plataforma Buy Me a Coffee, que tenéis el link aquí con los nombres de todas estas personas maravillosas que colaboran con el canal y hacen que esto sea posible. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en un próximo Orbital Operations. Hasta pronto.